Buenas noches. El Ayuntamiento de Zaragoza deberá pagar en 3 meses 2,3 millones de euros a las empresas contratistas del autobús que van a los barrios rurales. Analizaremos con nuestros invitados este auto del juez y hablaremos además de los efectos de la crecida del Ebro. La última evaluación del año nos confirma que la avenida afectó a 500 kilómetros de caminos agrícolas y a casi 200 kilómetros de acequias. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Ricardo Mur, presidente de COE en Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fernando Jimeno, vicealcalde de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. Y Carmelo Asensio, concejal de Junta. Buenas noches, Carmelo. Hola, muy buenas noches. Comenzamos hablando, como les decíamos, de ese auto del juez sobre los autobuses que van a los barrios rurales. El ayuntamiento deberá de pagar en 3 meses a los contratistas de estos autobuses 2,3 millones de euros. Se trata de una ejecución provisional de una sentencia que era del pasado mes de diciembre, que ya fue del pasado mes de diciembre, que condenaba al ayuntamiento a pagar el doble, 4,6 millones, por las revisiones de los precios de los 2 últimos años. Bueno, ¿qué os parece esta ejecución provisional que ha ordenado el juez? Fernando. Bueno, yo creo que hay un desconocimiento muy grande de lo que son los autobuses de los barrios rurales. Lo digo para la opinión en general. Supongo que con los contertulios no tanto. Lo digo porque las adjudicaciones de esos contratos no son del ayuntamiento, son de la comunidad autónoma o el consorcio del transporte de la comunidad autónoma. Lo cual ya es una primera anomalía sorprendente, porque nosotros pagamos a través de un convenio que llegamos con la comunidad autónoma la parte que nos corresponde al ayuntamiento de esos contratos que adjudica la comunidad autónoma, en la cual, vuelvo a decir, para decirlo muy sencillamente, se benefician mucho los pueblos de alrededor de la ciudad de Zaragoza, que nos parece bien. Quiero decir, nos parece bien. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? Nosotros creemos que se está pagando un precio desproporcionado en la ciudad de Zaragoza respecto a esas líneas, respecto a lo que pagan en la comunidad en relación con los pueblos. Como consecuencia, con las empresas hemos estado permanentemente en negociación para decir que se baje el precio. Los autobuses de TUSA han bajado en la última adjudicación el precio de una forma espectacular. Bueno, les hemos dicho que ellos tenían que bajar el precio también de una forma espectacular, porque creíamos que estaban muy por encima del coste real. Y hemos tenido unas discusiones en las que no hemos conseguido ponernos de acuerdo. Hemos discutido mucho con las empresas y por eso hemos terminado en los procedimientos judiciales. Bueno, pues no hay nada que decir. Nosotros hemos defendido unos planteamientos, las empresas otro, y tomada la decisión al juez pagamos y no pasa nada. Quiero decir que no tenemos ni mayores problemas ni menores problemas. Sí que tenemos una cosa que quiero dejar bien clara. Ya va siendo hora que estos autobuses los adjudique la ciudad de Zaragoza. Y además estoy convencido, y lo digo no porque yo vaya a estar en esta contratación, que estará no se sabe quién,
van a poder bajar unas bajas espectaculares. Bueno, eso es lo que le deseo a la ciudad para que se adecúen los precios justos a la realidad de lo que es hoy la situación de los contratos del transporte. Pero dicho eso, nosotros, el ayuntamiento, cuando los jueces toman una decisión, pues la cumplimos y no hay nada más que discutir, ni ningún problema. Ricardo, ¿cómo es este asunto? Bueno, yo creo que este asunto hay que enmarcarlo también en un cajón un poquito más grande, ¿no? Y una visión mucho más, un poco más amplia, que es el de las concesiones municipales, ¿no? Fernando, con mucha habilidad, pues como le caracteriza, ¿no? Pues intenta desviar el toro hacia otro sitio. Yo creo que sí que se viene ya reclamando por parte de las empresas una correcta dotación presupuestaria para que el ayuntamiento asuma los compromisos presupuestarios derivados de las adjudicaciones de los concursos, ¿no? Eso nos está pasando en las zonas verdes, ha pasado en la limpieza viaria, ha pasado en Tuxa, y yo creo que este es un caso donde pasa también esto, ¿no? Es decir, lo que están reclamando las empresas son las revisiones de precio a las que tienen derecho según una adjudicación que legalmente ganaron en su día. Son concesiones administrativas de bastantes años, ¿no? Y entrando un poco más en el hecho concreto, yo creo que los precios evidentemente, de Tuxa y de estas líneas son distintos, pero es que también la realidad de los barrios rurales de Zaragoza y de los ciudadanos que viven en los barrios de la ciudad consolidada es distinta, ¿no? Zaragoza tiene el casco urbano más amplio de España, el término municipal más extenso de España. Tiene barrios rurales, algunos con una densidad de población alta, como puede ser Casetas, y que sí que tienen un transporte urbano que pasa por Utebo, pasa por Monzalbarba, y que puede ser más o menos rentable, pero hay otros barrios con una densidad de población muy pequeña que realmente son deficitarios, y el coste de trasladar y de ir allí a los vecinos, pues evidentemente es más alto, ¿no? Y eso es una cuestión. Y otra cuestión es, y ahí coincido con Fernando, en que esto hay que enmarcarlo dentro del consorcio de transporte metropolitano, pero evidentemente hay una cuestión que está por encima de estas, ¿no? Que es decir, el ayuntamiento de Zaragoza tiene que cumplir los compromisos económicos que ha asumido en sus contrataciones. Y aquí lo que está es reivindicando una revisión de precios, que además esto viene siendo de hace años, ¿no? Es decir, pero nosotros en una sentencia judicial que obliga al cumplimiento y que, bueno, que habrá que pagarla, claro. Carmelo. Sí, hombre, yo puedo compartir parte del análisis que se hace, en la medida de que el ayuntamiento a lo mejor pues puede tener un mayor o menor peso en un servicio que es precisamente para vecinos que viven fuera de lo que es el casco urbano de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Esto puede ser cuestionado, es verdad que puede ser incluso pues, unos contratos cuya
responsabilidad en cuanto a licitación, concurso, adjudicación y gestión directa, pues podría perfectamente recaer también en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero eso evidentemente no quita a que si existe un contrato en este momento y unos aspectos, unos puntos, unas cláusulas que recoge ese contrato que tiene que ver con la revisión de precios, pues lógicamente se tenga que ajustar el Ayuntamiento de Zaragoza pues a esa revisión de precios tal cual está estipulada en el contrato. Esto no es nada nuevo, pues estamos hablando además de un auto de ejecución provisional de una sentencia que no es firme todavía porque la ha recurrido el Ayuntamiento, pero que habla de la revisión de precios, si no recuerdo mal, del año 2010 y 2011. Pero no tenemos que olvidar que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene otra bola importante con cerca de 12 o 13 sentencias con las revisiones de precios también precisamente del transporte a los barrios rurales de los años 2008-2009. O sea, que llueve sobre mojado. Yo creo que evidentemente si hay algún aspecto de estos contratos que tienen que ser revisados, que es verdad que la situación del Ayuntamiento de Zaragoza a fecha de 2015 no es la misma, obviamente, que la que había en 2007 o 2008, parezca razonable el establecer una negociación con las empresas para ver si se pueden ajustar algunos de los costes de estos contratos, cosa que ya se ha hecho, por cierto. Ya se hizo con el transporte urbano, se hizo con la limpieza de las calles, también se hizo con la limpieza de las zonas verdes, de los parques y jardines, pero evidentemente yo creo que es un problema que tenemos ahí. Me da la sensación que las sentencias pues van a ir, todos los recursos pues van a ser desestimados. Vamos a ver qué pasa, lo digo por los precedentes que tenemos. Todas las sentencias que tenemos precisamente de las revisiones de precios del 2008-2009, pues de los 5 recursos ha habido 4 que han sido desfavorables nuevamente al Ayuntamiento de Zaragoza, y lo que hay que hacer cuando tenemos un contrato pues es cumplirlo. Y este es un caso similar también con el transporte urbano. Recordemos, ¿verdad, Fernando?, que también hay un problema con unas revisiones de precios que el Ayuntamiento de Zaragoza pues no aceptó cuando lo planteó TUTS en su momento. Se planteó un recurso de lesividad que, por cierto, se ha perdido y está nuevamente recurrido. Esto sin olvidarnos también de la liquidación de la anterior contrata, que ahí está metida en un cajón y ya veremos, porque eso sí que va a ser una patata caliente que va a ir para el próximo consistorio. Y nos preocupa enormemente porque estamos hablando, a lo mejor Fernando puedes adelantar alguna cifra, pero si tenemos en cuenta que se le debe al anterior contrato 22-23 millones de euros de facturas del último periodo, de los últimos 6-7 meses, más aparte está todavía pendiente de concretar la liquidación de lo que es la anterior contrata del transporte urbano con TUTSA, tela marinera, la que nos puede venir para el próximo consistorio, que se va a tener que hacer cargo de
una deuda heredada que no se ha sabido solucionar en este periodo. Bueno, yo le diría a la nueva corporación que lo va a tener fácil, porque la comunidad autónoma nos debe 51 millones que nos va a igual. Es una cifra muy pequeña respecto a la deuda de la comunidad autónoma que ya hoy he informado que nos va a pagar los primeros 8 millones del ICO, aunque no la comunidad, porque lo ha decidido el señor Montoro, que para eso a veces va bien. Entonces, yo quiero decir alguna cosa al respecto. Los informes del Consorcio de Transporte son en contra de la empresa todos. Yo creo que el Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer, defender la posición. El informe del Consorcio de Transporte dice que la empresa está cobrando precios exorbitantes. Hay un desequilibrio, entiende, pero que manda es el juez y yo no voy a discutir mucho de eso. Solo quiero decir cosas que se desconocen. Por ejemplo, en esta contrata de autobuses se paga por anticipado. Es una cosa sorprendente. Yo es la única cosa que he visto que cuando lo vi digo, ¿y esto cómo es posible? Es decir, se paga cada semestre en el primer trimestre. Antes de que se efectúe el servicio, lo cual, bueno, son cosas de las adjudicatarias. Hoy me decía alguien, es que lo hizo un gobierno que era del PSOE. Es que me es igual a mí que si era de GEA del PSOE o de quién. Yo defiendo, nosotros defendemos los intereses del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. Quiero indicar y quiero decir, bueno, evidentemente todas las revisiones de precios estamos discutiéndolas, porque creo que es lo que tenemos que hacer. El gobierno tiene que discutir las revisiones de precios, no solo de estos transportes de TUSA, que es una discusión. Por cierto, en la sentencia de TUSA es por cuestiones formales todavía. Yo no sé por qué me temo que nos vamos a tener que volver a empezar otra vez sobre el fondo cuando haya la próxima decisión judicial, porque tenemos un informe a favor de un experto y un profesional muy importante que es el señor Jimeno Feliu, que sabe mucho de contratos y además es marca doctrina en esta comunidad porque es el presidente de la Junta del Tribunal Administrativo de Contratación. Pero bueno, en cualquier caso, el Ayuntamiento tiene que defender los intereses de los vecinos, tiene que garantizar el transporte, que sin ninguna duda es un lujo el transporte de los barrios rurales en relación con el transporte de los barrios, de los pueblos de alrededor de la ciudad de Zaragoza. Son cosas distintas, pero bueno, tener barrios rurales es un privilegio para la ciudad, pero también es un coste para la ciudad el mantenerlos. Bueno, si os parece, cambiamos de tema, hablamos ahora de los problemas, de los efectos que ha ocasionado la crecida del Ebro. La semana pasada, si se acuerdan, hablábamos de esa autovía aragonesa, ahora hablamos de los efectos y las consecuencias que ha tenido la riada en los campos. Se ha valorado ya esos daños en la ribera y las empresas públicas Sarga y la DPZ han evaluado que los daños afectaron a 500 kilómetros de camino
las actuaciones ya han comenzado en 40 puntos de manera simultánea, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. ¿Cómo valoráis estos daños, esta evaluación que se ha hecho y si se debe agilizar, en qué medida esas actuaciones, Ricardo? Bueno, los daños son los que son, ¿no? Es decir, la semana pasada criticábamos los daños en la autopista autonómica que quizás parecían más inverosímiles, ya que había sido una obra realizada muy pocos años antes. Yo creo que los daños sobre los caminos de la acequia son daños consustanciales a la propia crecida y a la propia riada del río, ¿no? Y es verdad que no nos damos cuenta, es decir, los que vivimos muchas veces en la ciudad no te das cuenta de la importancia que tienen este tipo de infraestructuras, tanto los caminos rurales para acceder a las fincas y poder cultivarlas, como las acequias, que son fundamentales para poder tener una explotación agrícola como Dios manda, ¿no? En ese sentido, yo creo que se está actuando con rapidez. Yo creo que hay una evaluación también de daños, hay unas partidas presupuestarias consignadas y en este sentido, bueno, pues que comiencen ya los trabajos es una buena noticia, ¿no? La lástima es que yo no sé si va a dar tiempo de hacerlos antes de la campaña agrícola de este verano, ¿no? Y eso pues puede acarrear también una serie de pérdidas a la hora de los cultivos, a la hora de las familias, a la hora de los agricultores y a la hora también de la economía local de los municipios afectados. Carmelo. Además de poder llegar a la campaña agrícola a tiempo, que me temo que va a ser complicado, yo no sé si va a haber partida económica suficiente, porque estos datos reflejan que la crecida de febrero del Ebro fue devastadora. Aquí lo pudimos ver en la ciudad, pero sobre todo en el medio rural es brutal estos datos, 500 kilómetros de caminos rurales y 200 kilómetros de acequias y de sistemas de riego. Eso, como decía Ricardo, pues es fundamental para el medio rural aragonés, que depende todavía en buena medida de la agricultura y de la ganadería, ¿no? A la pérdida de muchas granjas animales, de muchas explotaciones agrícolas, lo insuficiente que seguramente van a ser los seguros, porque te van a cubrir evidentemente las infraestructuras que tenías aseguradas, pero no el beneficio expectante o el resultado de tu actividad económica que se ha ido al traste, ¿no? La verdad es que es un reflejo muy claro de lo devastador que ha sido esta crecida, que insisto, hay que actuar evidentemente con rapidez, lo antes posible, con partidas económicas suficientes que ayuden o lleguen esas ayudas a los afectados, pero sobre todo también, y esto lo hemos hablado otras veces me parece en esta tertulia, lo que se tenía que haber hecho antes. Yo creo que con una buena prevención y con un plan maravilloso del año 2005 de conservación del Ebro, seguramente si hubiésemos tomado ya algunas de las medidas que estaban ahí recogidas y que la Che ha sido incapaz
sí que podríamos haber evitado alguna de estas situaciones. Ya se reflejaban esas situaciones en ese plan de conservación del Ebro. Nuestro río lo conocemos. Yo creo que hay hidrogeólogos, además de reconocido prestigio y también de la Universidad de Zaragoza, que ya alertaban de estas crecidas que lógicamente pues son cíclicas y propias de un río como el Ebro. Por lo tanto, sí que se podría haber evitado estos daños mayores si se hubiesen tomado las medidas de prevención adecuada en su momento. Bueno, por supuesto, las medidas de prevención eran lo deseable, pero ahora tenemos ya una realidad que hay que resolver, lo que es lo que se está, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de plazo hasta el 9 de mayo para presentar todos los informes que se necesitan para poder hacer una evaluación y poder pagar o no pagar, con lo cual, bueno, los tiempos lamentablemente van a producirse y algo se retrasará. Las compañías de seguros han ido mucho más rápidos, eso es verdad, en cuanto a los daños, pero luego hay discusiones también como la COPE de seguros que nunca coincidirán las valoraciones que hacemos unos o que hacemos otros. Y digo que hacemos uno porque el Ayuntamiento ha hecho ya su valoración de todos los daños en lo que se refiere en equipamientos municipales, pues tenemos en estos momentos de alrededor de 453.000 más 119.000, tanto continente como contenidos. En infraestructuras municipales, 1.400.000. En el Parque del Agua, 839.000. Total, 2,8 millones, sin contar todavía el vertido que falta por informar, y nos falta, digo porque se habla de caminos ahora, faltan los caminos de los barrios rurales, que la mayor parte son privados, digo en los barrios rurales nuestros, no una parte es pública, pero es la menor, porque como bueno, pues tenemos unos barrios rurales con unas características determinadas que desde los accesos públicos a los accesos privados hay cantidad de caminos que también están cubiertos por las subvenciones en estos momentos por parte de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Porque hace falta muchos informes, mucha fotografía para probar todas estas cuestiones, y lamentablemente normalmente el tiempo que la gente la gente tiene dificultades, sobre todo en los pueblos más que en Zaragoza, porque en Zaragoza hemos aguantado mejor, porque tenemos unas infraestructuras más preparadas para aguantar la situación, pero los pueblos no tienen esas estructuras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a veces no se pueden arreglar las cosas antes de que pase el mes de mayo. Y lo digo, es que lo digo porque es lo que nos pasa a nosotros. Para arreglar los caminos hay que arreglar lo primero las acequias. Digo porque si no se te lleva el agua otra vez el camino. Para arreglar las acequias se espera que no haya crecida. Y para que no haya crecida, todo el mundo está esperando a asegurar que no va a haber crecida otra vez, que nos va a inundar lo hecho. Para limpiar las orillas, para quitar árboles, ramas, que todo el mundo es que está muy sucio, digo, y es más, va a estar sucio porque nadie quiere arriesgarse a quitar. Quiero decir que hay muchos
urgencias por parte de la opinión pública y por parte de la gente afectada, pues es más de lo que se puede resolver técnicamente de una forma inmediata. Durante ese tiempo tenemos a los agricultores y a los ganaderos parados sin poder ejercer su actividad y reclamando, claro, que lleguen cuanto antes esas ayudas, porque esa situación de incertidumbre también para el año próximo, ¿no? No, además es así, es decir, yo creo que aquí ha habido una buena gestión a nivel de ayudas, es decir, yo creo que el gobierno de Aragón ha hecho todo lo que tenía que hacer, poniendo las oficinas de información, habilitando los medios para poder acoger a las ayudas, publicando el decreto también con las líneas de ayudas. La Diputación de Zaragoza también ha hecho esa labor. Yo creo que aquí las instituciones han estado a la altura, ¿no? Es decir, ahora luchamos contra los elementos, es decir, contra el río este apacigua y con los tiempos propios que conlleva hacer tantas obras que, aunque no sean muy grandes, de grandes infraestructuras, pero sí que son muchas obras a lo largo de muchísimos kilómetros de cauce. Bueno, pues esperemos que se resuelva rápidamente por el bien de todos. Vamos a cambiar de tema, hablamos para terminar de las previsiones económicas del presidente Mariano Rajoy. Ha dicho que este 2015 creceremos un 2,9%. Estos son 5 décimas más de lo que en un principio se había establecido, se había previsto. Bueno, ¿qué os parecen estas previsiones? ¿Creéis que son realistas, que podemos llegar a ese crecimiento, Carmelo? Me río porque lo que tenemos en este país es un auténtico drama, ¿no? Me refiero en cuanto a lo acertado de las previsiones económicas, el mundo de las macrocifras, el mundo de las macrovariables, de esas cifras como el Producto Interior Bruto, la renta per cápita, y luego la realidad del ciudadano, la realidad de la calle, que es completamente distinta. Estimaciones podremos hacer las que queramos. Este gobierno, no sé si se ha caracterizado por algo, además de mentir, es por equivocarse una vez tras otra con sus previsiones económicas. Han sido desastrosas. Espero que esta vez hayan acertado. Y aún así, la recuperación económica realmente se notará cuando baje sensiblemente el paro. Nunca ha habido en este país tantos parados como hay ahora. Bueno, sí, hace un año había más parados. Estábamos pasando los 6 millones de personas en situación de desempleo. Ahora todavía tenemos 5.400.000 personas. En Aragón son 119.700. Creo recordar que salió el dato la semana pasada, la EPA del primer trimestre del 2015. Hasta que no se note sensiblemente, se reduzca esa tasa de desempleo tan elevada y busquemos una solución para estas familias, muchas de ellas ya que se encuentran en paro, los dos miembros de la unidad familiar, y en paro de larga duración, no va a haber recuperación económica que valga.
las estimaciones y los cuadros macroeconómicos que tengamos que mandar a Bruselas, bueno, pues como el papel lo aguanta todo. Pero hoy en día la situación de muchas familias y de muchas personas que están en paro y que llevan ya 5 o 6 años en esta situación ya es insoportable. Por lo tanto, espero que la recuperación económica llegue de verdad, pero llegue para todos y sobre todo para estas personas que peor son los que peor lo están pasando. Fernando. Bueno, vamos a ver, si está la dialéctica y el debate que siempre se produce entre lo macroeconómico y lo concreto. De todos los comentaristas dicen, incluso ahora yo creo que hay una unanimidad de todas estas cuestiones, que se equivocará el presidente del gobierno si cree apostar todo a la recuperación económica. Lo digo porque la realidad es muy dura, la encuesta de población activa ha sido un jarro de agua fría. Se ha dado imagen de otra cosa, pero la realidad de la encuesta de población activa es que ha dicho que el paro no disminuye, pero que ni siquiera es el paro lo más importante, la población ocupada es lo importante. Que no se engañe nadie, la población ocupada es el dato relevante de la situación económica real. ¿Qué es lo que está pasando? Que es compatible esos datos macroeconómicos mejores, que incluso el Ayuntamiento de Zaragoza los nota. Yo tengo que reconocer que esos datos, hoy mismo lo comunicaba, se ha incrementado la recaudación en cuestiones que tienen que ver con la actividad económica, como consecuencia de lo cual se vio que se está produciendo una reactivación económica, por lo menos desde la óptica, desde el Ayuntamiento. Pero eso es compatible con una situación muy sorprendente. El número de inscritos en la Seguridad Social aumenta, pero la recaudación de la Seguridad Social baja. El déficit de la Seguridad Social no acaba de resolverse y nos estamos financiando con la hucha de los pensionistas para pagar las pensiones. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tenemos una cantidad de trabajo precario a unos niveles sorprendentes y que, bueno, que la gente está en una situación mal. Quiere decir que la gente, la percepción que tiene, por eso cuando en las encuestas le preguntan a todo el mundo, ¿y usted cómo prevé su situación? Fatal. Y todos los datos son ampliamente muy mayoritarios de la opinión pública diciendo ¿por qué? Porque cree que le va mal a él. La macroeconomía irá bien, las empresas se financian mejor, el Ayuntamiento de Zaragoza se financia mejor, las administraciones se financian mejor y bienvenido sea todo eso, pero hay un dato significativo que no cuadra nunca en la realidad. ¿Por qué el Banco Central Europeo financia al cero? Porque la actividad económica va mal. Para ver si se reactiva la actividad económica. Pero nosotros nos ponemos contentos porque nos bajan los tipos de interés. Sí, pero esto es porque la economía va mal. Si nos financiara menos de cero es que la economía va mejor. Pero nos quejaríamos de que tenemos que pagar los tipos de intereses. ¿Qué es el dato relevante? ¿Cómo están las familias? Las familias tienen muchos problemas. Por eso dicen lo que dicen. No llega la reactivación económica al ciudadano. Ricardo. Bueno, yo creo que mis dos compañeros de tertulia hoy están todavía muy
mediatizados por la cita electoral de mayo, ¿no? Es decir, yo creo que hay una serie de cuestiones que son verdad y que los datos están ahí encima y que no es un dato que de Rajoy, sino que hay un consenso por parte de los analistas de todos los bancos, los analistas internacionales y la propia CEO, nuestro propio gabinete de estudios, sí que anticipa un crecimiento pues muy importante, ¿no? Y es verdad que hay un salto en los últimos meses que tienen mucho que ver con la disminución de los costes energéticos, fundamentalmente del petróleo, que eso pues ha aportado un extra, ¿no? Sí que es verdad alguna cosa que se dice, ¿no? Es decir, una cosa es la macroeconomía, que todos lo estamos notando, que a día de hoy pues ya los bancos están mucho más saneados y han empezado a dar créditos a tipos bastante razonables a empresas y particulares, que la actividad económica se está recuperando, que se está creando empleo. Yo creo que son cuestiones objetivas que están a la vista de todos. La confianza empresarial ha aumentado mucho en este último semestre y son datos contenidos. Y es verdad que hay que ver que esto llegue a la microeconomía y a las familias, y que las familias, todavía hay muchas familias que lo están pasando mal. Y aquí en Aragón tenemos alguna realidad distinta, ¿no? Es decir, la tasa de desempleo está 5 puntos por debajo de la media española, la creación de empleo está yendo bien. Yo creo que estamos en una situación algo mejor de lo que es la media de otras comunidades, ¿no? Pero eso no debe ser baladí para seguir empujando y seguir. Yo creo que el principal reto que tenemos todos es la creación de empleo, de un empleo de calidad. Eso nos puede permitir también aumentar las cotizaciones sociales. Es verdad que están disminuyendo, pero es verdad también que todas las ventajas que se han aprobado por parte del gobierno, las tarifas planas para los autónomos o las ayudas para la contratación, está haciendo que haya una disminución importante de esas aportaciones, pero yo creo que eso también nos permite que haya unos fondos que están permitiendo reactivar el consumo en el pequeño comercio, en la gran superficie, en la alimentación, todavía de una manera tímida, pero de alguna manera yo creo que podemos empezar a decir que hemos salido de la crisis. Otra cuestión importante es que yo creo que todos los partidos políticos tienen que hacer una reflexión, porque nos quedan reformas por hacer, reformas que necesariamente tiene que hacer nuestro país, y una de ellas, y una de las más importantes, es la reforma de la administración pública. Bueno, Más o más. referente al empleo que decía Ricardo, el presidente ha dicho que iba a crear en este año más de 500.000 de empleos. Medio millón de empleos. Bueno, no sé, espero que no sea como aquella famosa promesa de los 800.000, que luego había ese chiste de 800 o 1000. No, bueno, dejemos bromas porque esto es una cosa muy seria, pero es muy difícil. Es muy difícil. Va a pasar. Dentro de unos días dirán que el paro registrado
muchísimo. Sin duda, claro, efectivamente. Pero son cosas de la No, vida. pero Carmen, una idea rápida que nos quedamos sin tiempo. sí, una idea muy rápida, evidentemente. Yo creo que el crecimiento económico, como he comentado antes, pues no se va a dar hasta que no llegue pues a la pequeña empresa, al autónomo, que son los que realmente generan la actividad económica y el empleo, y se rebajen, se reduzcan esas tasas de desempleo tan elevadas que tenemos, ¿no? Eso es excesivo y desde luego no se puede soportar más. Reformas ya hemos hecho bastantes y aún así el resultado de todo eso, y esto sí que es bastante desesperante, es que no hemos conseguido cambiar nuestro modelo productivo, ¿no? Yo creo que la economía aragonesa y la economía española pues arrastran una serie de problemas estructurales que son graves. Yo creo que no hemos sabido hacer los deberes correctamente y evidentemente pues corremos un riesgo de volver otra vez a crecer sobre parámetros que no son los que realmente pues dan consistencia a una economía realmente productiva que genere empleo de calidad, no como el que se está generando ahora, que es muy precario y con salarios muy bajos, y por tanto yo creo que la economía española todavía tiene un reto muy importante de cambiar de arriba abajo su modelo productivo. Un debate que podemos retomar si queréis en otra ocasión. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos mañana, como siempre.